nos tocó buen día, lo vamos a aprovechar. Buenas, hoy tiene frijoles. ¿Hay frijoles? ¿A cómo están los frijoles? ¿Quieres comer frijoles ahorita? ¿Qué te pasa? No, bueno, es que hoy en el programa Suyapa hablaremos del cultivo del frijol. Ah, ya. Y bueno, y solo estaba preguntando porque así dice la gente cuando llega a una pulpería o está en el mercado. ¡Hay frijoles!, dice la gente. Ah, bueno, Carlos, es que vos sabías que los frijoles pues nunca faltan en la dieta diaria. Se consume casi en los 3 tiempos. Pero producirlos creo que no es tan sencillo como comerlos. Bueno, Suyapa, depende, porque si se aplican buenas prácticas en el cultivo, no será sencillo, tendrá que trabajar mucho, pero la cosecha será mejor y en abundancia. Es posible, pero ¿y cuáles son esas prácticas que van a mejorar siempre la producción del frijol? De eso hablaremos este día, de las 4 recomendaciones para el manejo agronómico del frijol. Ah, bueno, entonces no se diga más, a lo que venimos. Para cultivar la tierra y producir es necesario conocer y aprender prácticas del buen uso del agua y el suelo. Ya ves cómo florece. Por eso, les invitamos a escuchar la experiencia de quienes han llevado a la práctica todo sobre la agricultura de conservación. En la tierra. Bienvenidos, bienvenidas al programa Con los pies en la tierra. Gracias por la sintonía. ¿Sabían que una buena planificación del cultivo del frijol puede hacer la diferencia entre una cosecha abundante y una cosecha llena de dificultades? Un frijol, yo le voy a hablar de ese frijol que sembramos aquí, frijol talete. Los chinapopos, los chímbaros, los frijoles alacines. De estar produciendo frijol de una forma, como una rutina que lo hacía y de forma, digamos, tan artesanal que... Es que planificar bien no solo es decidir cuándo sembrar, implica elegir la variedad de la semilla adecuada, definir el distanciamiento, preparar el terreno y aplicar prácticas sostenibles desde el inicio. Con el enfoque ASA, con las prácticas ASA, los productores y productoras pueden anticiparse a los retos del clima, reducir el impacto de plagas y enfermedades y lograr rendimientos más altos, cuidando al mismo tiempo el suelo y el agua. Aplicar fertilizantes no solo es una rutina, es hacerlo bien con base en las 4 R's. Es una decisión que mejora la salud del cultivo, del suelo y del ambiente. Elegir la fuente correcta, aplicar la dosis adecuada en el momento oportuno y en el lugar preciso, ayuda a que el frijol aproveche mejor los nutrientes y crezca más fuerte. Esas son las 4 recomendaciones. O sea, son las 4 R's para la fertilización y es una práctica ASA. Así es. Esta forma responsable de fertilizar no solo aumenta la cosecha, también reduce pérdidas y protege los recursos naturales. La buena nutrición del frijol empieza con decisiones informadas. Así sea para quienes cultivan el más de los comidos de las semillas que la tierra produce, al menos en estas tierras nuestras de la Mesoamérica. Suyapa, somos hijos e hijas del frijol. Yo diría hijos e hijas frijoleras también. Sí, y es que en Centroamérica el frijol es un alimento básico y fundamental en la dieta de todos y todas. Es que los países de la región, Carlos, tienen diferentes preferencias del color de frijol. Por ejemplo, Guatemala y Costa Rica tienden a consumir más el frijol negro, mientras que El Salvador, Honduras y Nicaragua pues prefieren el frijol rojo. La producción y el consumo varía entre países. Con Nicaragua, Honduras lidera en producción de frijol. El Salvador está destacando porque lo consumen hasta en las pupusas. Uy, qué rico. Pero Carlos, a donde vaya habrá frijoles. Solo hay de elegir el color. Y si los prefiere con cuajaditas, ya me dio hambre, tortillas recién hechas, ya nada será mejor que comer frijoles. Bueno, parece que haremos una pausa, Suyapa, para comernos una tortilla con cuajada, frijoles fritos.
Mejor ya volvemos, Suyapa. ¿Usted cuántas se va a comer? Yo así, en esas condiciones, me voy a comer unas 4 tortillas. Bueno, yo con esta recién salida de mal. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, ¿O te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible? y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, Puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. a ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Sigamos. Ajá, Suyapa, hoy 12 de agosto es un día muy importante. ajá, Sico. Es el Día Internacional de la Juventud. Juventud, divino tesoro, diría el poeta, ¿no? Y se conmemora para llamar la atención de la comunidad internacional sobre los retos que tienen los jóvenes para desarrollarse en plenitud. El Día Internacional de la Juventud se conmemora anualmente el 12 de agosto desde el año 2000 y fue aprobado el 17 de diciembre de 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A ver, yo me pregunto, ¿qué es de los jóvenes? La juventud desempeña un papel crucial en el desarrollo social, económico, político y cultural de cualquier sociedad. Así es, Carlos. Los jóvenes son agentes de cambio con energía y nuevas perspectivas. Son capaces de transformar la sociedad y superar las desigualdades. Su participación es fundamental para construir sociedades más justas y resilientes. En la juventud está el potencial de un país distinto, porque son los jóvenes los llamados a lograr los cambios. Las personas mayores tienen la experiencia de lo vivido y ese conocimiento desde la experiencia es útil y hay que tomarlo en cuenta, pero son las nuevas generaciones las que harán los cambios. Es la etapa de crecimiento y oportunidad para forjar buenas nuevas. Felicidades, jóvenes y jovencitas. En el presente están ustedes y en el futuro la sociedad que construirán con su ingenio y compromiso. El joven tiene valores innatos, o sea, los trae, como la honestidad, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, la empatía y el compromiso. Jóvenes, no pierdan nunca el interés de hacer el bien y no importa a quién. Así que muchas felicidades, jóvenes. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, ¿O te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible? y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, Puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. a ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Nuestro tema del programa del día de hoy es las 4 R's, manejo agronómico del frijol. Manejo agronómico del frijol. ¿Y eso qué es y para qué sirve? Dicho en palabras menos pero completas, son las prácticas agrícolas que se utilizan para optimizar el crecimiento, desarrollo y rendimiento de los cultivos. Ah, allí sí que suena más entendible. Pero también dijiste de las 4 R. Así es que en el cultivo, especialmente del frijol, la fertilización es mega importante, hacerla bien. Ajá. Y las 4 recomendaciones son básicas para tener una cosecha abundante. Ah, claro. Existen pasos a seguir, ¿verdad? Sí, y es que en el cultivo del frijol también se debe tener en cuenta la selección del terreno, haciéndole un muestreo y análisis del suelo. Es que no se puede sembrar frijol en cualquier tipo de suelo. Bueno, no hay que olvidar, Suyapa, que las condiciones del terreno y en especial el tipo de suelo y de ahí sale
el tipo de fertilizante que se debe aplicar en la parcela. Ah, mira, y yo pensaba que sembrar frijoles no era tan complicado. Y por lo que estás diciendo, parece que tiene sus detalles que no se deben olvidar. Todo cultivo requiere de buenas prácticas. Y aunque el tipo de cultivo tiene algunas particularidades, es importante, en el caso del frijol, la selección de la semilla, elegir bien la época para sembrar y, por supuesto, seguir las 4 recomendaciones de la fertilización. A ver, ¿y al frijol también le caen plagas o no? Ah, eso es fijo. Hay enfermedades que pueden acabar en poco tiempo con toda una plantación de frijoles. Y no dicen que el frijol es aguantador y que es fuerte ante las plagas. Es un cultivo fuerte, pero igual hay insectos que lo atacan, como la mosca blanca, y también hay hongos y virus que, mire, si lo agarran descuidado. Pobre frijol. Y es cobarde cuando en la parcela hay demasiada humedad también. Sí, por eso es importante implementar prácticas que garanticen el crecimiento y desarrollo del cultivo del frijol. Tan bueno que es y que no falta en la mesa los frijoles. Hay recién cocidos y machucaditos, fritos, uy, infaltables. Inflamables, dijo. Bueno, porque también son inflamables, porque una platada de frijoles es seguro inflamada y festival de gases. Montón de pedos. Ay, Carlos, pero son una delicia, sea como sea, Carlos. No hay como los frijoles. Hay muchos productores de frijoles que pronto sacarán cosecha. Están saliendo Suyapa los frijoles ligeros, como el talete, el frijol milpero, por ejemplo. El chinapopo no sale ahorita, no, pero sí otras variedades ancestrales. Pero ¿y dónde se consiguen los frijoles nuevos? De eso quería hablar, que debemos apoyar comprando la producción de los productores de la zona. Hay varias iniciativas, ferias, mercaditos, domingos de mercado, donde usted puede adquirir no solo frijoles, sino todo lo que se cultiva. El Mercadito ASA, un nuevo espacio para celebrar lo que crece con esfuerzo. En nuestros campos no solo germinan semillas, también nacen sueños. Muchos agricultores y agricultoras están dando un paso más, transformar su cosecha en productos que cuentan historias de trabajo y esperanza. Por eso, en Con los Pies en la Tierra, estrenamos un nuevo segmento, El Mercadito ASA. Un lugar para descubrir y apoyar esos emprendimientos que nacen del campo, cultivados con prácticas sostenibles y mucho amor por la tierra. Más que un mercado, somos una comunidad que apuesta por impulsar los sueños de quienes cultivan con visión y compromiso. Súmate a este movimiento, elige productos locales y apoya a quienes hacen del campo un motor que transforma y fortalece a sus comunidades. Ahí está, usted ya lo sabe. Por cierto, Suyapa, uno de nuestros invitados en este programa es parte de una empresa que tiene nombre Lenca. Ajá. La empresa se llama Sarin Nan Ulun. Eso es en lengua lenca, significa semilla de mi tierra. Nosotros queremos, como quien dice, recalcar siquiera un poquitillo eso que hemos perdido. Entonces quisimos poner eso, aunque alguna gente no lo entienda, pero si no se lo preguntan, lo transmitimos. Semilla de mi tierra, y el propósito del nombre es el rescate de lo ancestral. Y también darle valor a lo que hacen como productores y productoras, porque esta empresa es mixta. Y está ubicada en el Ciprés Opatoro, La Paz. Qué bien, Carlos, son una empresa y eso ya nos dice que están organizados, que están buscando opciones. Y la verdad que hoy por hoy los productores y productoras han ido aprendiendo prácticas que le permiten cultivar más y mejor. Sin lugar a dudas que una buena producción depende de las prácticas que se implementen, además de las condiciones del clima, la variedad de semillas, pero también del proceso que se siga. Eso es cierto. Hoy queremos compartir esas prácticas que hacen del cultivo del frijol un manual que todo productor y productora lo deben seguir. Un manual, dijiste. Hablamos de las 4 recomendaciones, las 4 R's, que se convierten en un conocimiento efectivo. Y si se aplican, Suyapa, los resultados hablarán por sí solos. ¡Qué bueno! ¿Y quién nos lo enseña? En el aula virtual de asa.com están todas esas prácticas. De eso ya hemos hablado y están siempre disponibles. Sí,
pero este día contamos con la participación de un ingeniero experto en el cultivo del frijol, además de su conocimiento técnico, su experiencia desde la práctica, porque él es un productor de frijol en el sur del país. Sí, porque el cultivo del frijol, como dijimos antes, pues no es tan sencillo. Bueno, en general la producción agrícola no lo es, no es fácil. Y aunque en el caso del frijol es un cultivo noble y resistente, también es débil ante los insectos y hongos. El frijol con demasiada humedad no produce. Pero dejemos ya para que sea nuestro invitado que nos explique el manejo agronómico del frijol. Bien, así que le damos la más cordial de las bienvenidas a nuestro programa al ingeniero agrónomo José Luis Flores. Él trabaja para Somaycupaco y acompaña a productores y productoras en todos los municipios de la Sierra de La Paz. Y es un gran placer contar con su presencia el día de hoy en el programa. Adelante, ingeniero Flores. Bienvenido, le escuchamos. Muchísimas gracias, mi estimado Carlitos. Un gusto saludarle. Muy buenas tardes a toda la amable audiencia que nos escucha en cada uno de estos programas. Gracias por invitarme a este programa Con los Pies en la Tierra. Bueno, como lo mencionaba, mi nombre es José Luis Flores. Trabajo para la Somaycupaco y estamos bajo la coordinación del proyecto Agua y Suelo para la Agricultura como socio estratégico para CRS en Honduras. Bueno, es un placer para nosotros su participación, ingeniero, y todo el aporte que podemos hacer, usted con su experiencia, nosotros compartiéndola acá por la radio. Este tema del frijol, y yo me llama la atención, los chímbaros, los frijolonchos, o los, como le decimos nosotros en el sur, a los frijoles, ¿vinieron de dónde? Y vinieron, como dije al principio, para quedarse, porque a toda hora, yo no sé, pero a mí me encantan los frijoles, ingeniero. ¿Y a quién no, mi estimado? A todo mundo, a todo mundo. Ese es el plato típico de nosotros como hondureños. Creo que si no tenemos ese alimento en nuestra dieta, sería como tomarse el tema de inseguridad alimentaria, ¿no? O sea, sin frijoles no hay comida. Creo que para todos, aquí no hay distinción de nadie, de nada, ricos, pobres, los que tengan cualquier religión, todos consumimos frijol, se lo aseguro. A ver, ¿de dónde vinieron los frijoles? ¿Qué se sabe? ¿Quién los trajo o nacieron aquí en la Mesoamérica? Sí, déjeme decir que la mayoría de granos básicos nacen en Mesoamérica, desde México hasta Sudamérica, ¿no? Estamos hablando de que México es el que tiene la mayor cantidad de variedades de frijol, ya sean criollas o mejoradas, pero tienen una riqueza en todo este tema de cultivos, ya sea de maíz o de frijol, pero en este caso que estamos hablando de frijol, créame que nosotros también igual hemos ido mejorando genéticamente muchas variedades. Y obviamente hay muchas variedades criollas que se han trabajado por mucho tiempo, ¿verdad? Por nuestros antepasados, y que obviamente es del paladar de todos nosotros como personas que los consumimos, ¿no? El chinapopo es una variedad que ha persistido, persiste, y hay unas de variedades ancestrales que uno cada vez se sorprende, algunas que incluso se van perdiendo, ingeniero. Exactamente, y eso como usted lo decía, ese tema ancestral que nosotros hemos venido trabajando hace muchos años, ¿verdad? Y sabemos que nosotros estamos trabajando con toda una población lenca, donde quisiéramos rescatar mucho de esa cultura que se ha arrastrado por mucho tiempo, ¿verdad? Porque la mayoría de gente aún conserva todas estas variedades criollas que usted acaba de mencionar, los chinapopos, los chímbaros, los frijoles alacines, que no hay en las zonas, pero automáticamente eso en algunos momentos muchas de las comunidades han ido perdiendo todos esos arraigos y por supuesto hemos caído en ese sistema, ¿verdad? Pero creo que con todos los proyectos que hemos venido trabajando, la idea es desarrollar algún tipo de sistema de producción y cómo podemos rescatar todas estas semillas a través de temas de investigación, por supuesto, ¿no? Y bueno, y porque por cierto, en los productos
productores también se van dando cuenta de varias cosas. Una, de la riqueza de las variedades criollas, pero también el tema de las variedades mejoradas. Hay diferencias. Nosotros hemos dado cuenta que con semillas mejoradas producimos más, pero con la semilla criolla también es una semilla resistente. O sea, ya hay una valoración, ingeniero, y eso me parece un dato que lo diga un productor, para mí tiene un valor importante. Por supuesto, sabemos que hay variedades importantes que se han mejorado genéticamente con el tiempo, ¿verdad? Pero no vamos a olvidar que en nuestras zonas existen variedades criollas que son de excelente calidad y que obviamente quizás sean susceptibles a algún tipo de plaga o enfermedad, pero que el mercado local que tiene es favorable, ¿no? para los productores. Entonces yo creo que esas son las grandes diferencias: resistencia a plagas y enfermedades, y por supuesto también los altos rendimientos que obtenemos de variedades ya mejoradas, ya certificadas. No obstante, las variedades criollas son muy importantes porque son adaptables a la zona, y estas variedades que traemos, que estamos introduciendo, que se han mejorado genéticamente en algún momento, se va a llevar un poco más de tiempo para poder adaptarlas a las zonas, pero una vez que se trabajan, uno se da cuenta que el valor que tiene ese tipo de sistemas cuando ya se obtienen rendimientos arriba de lo esperado, ¿no? Nos reúne hoy un tema, ingeniero, y hablábamos del frijol, pero también el hecho de las 4 R's y el manejo agronómico en frijol. A ver, ¿cómo para explicar eso de manejo agronómico, qué es? Ok, manejo agronómico del cultivo encierra toda una serie de requisitos, desde el momento de la preparación del suelo hasta la cosecha. Es hablar directamente del manejo en las diferentes etapas del cultivo, ya sea desde el momento de la germinación, floración, hasta la cosecha, hasta la producción final. Entonces, ese es el manejo agronómico que nosotros normalmente hablamos técnicamente, pero que los productores en el campo lo desarrollan de forma empírica, pero que al momento de hacerlo lo hacen de la mejor manera, ¿no? Bueno, acá entramos en un punto, y ya con este manejo agronómico que usted explicaba, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos a considerar para realizar una buena planificación para el establecimiento del cultivo de frijol? Pues obviamente cuando planificamos una siembra, en este caso el cultivo de frijol, no solo implica elegir una variedad, sino que tenemos que elegir el tipo de suelo que tenemos, la zona donde estamos específicamente, las diferentes prácticas que podemos desarrollar durante el desarrollo del cultivo o la implementación del cultivo, y eso ¿qué quiere decir? Que tenemos que identificar muchos elementos esenciales para definir estos objetivos claros. Y obviamente también hay obstáculos que al final también nos sirven de enseñanza en todo este proceso, ¿no? A ver, ¿y de qué depende que se logren mayores rendimientos en el cultivo? Pues, como mencionábamos anteriormente, una de las principales prácticas son las variedades, la identificación de variedades, ¿verdad? En este caso, la elección de variedades a sembrar. Si nosotros sabemos que un cultivo es altamente rentable porque ya hay variedades en el mercado que se han trabajado genéticamente, obviamente, ¿verdad? Entonces, elegir la variedad de frijol a sembrar es una de las principales cosas. Las otras son las condiciones que tenemos que tener al momento de la siembra, ¿verdad? Elegir la fecha importante de siembra, la densidad obviamente de siembra y disponibilidad de agua que tengamos, porque la mayoría de productores que producen lo hacen de forma de secano, esperando la agua lluvia, pero hay muchos productores que trabajan con sistemas de riego y eso es importante también. Por otro lado, también está el tema de fertilización, ¿verdad? Si nosotros hacemos una fertilización adecuada desde el momento del establecimiento, si sabemos las fechas indicadas de fertilización, obviamente las dosis, las fuentes, yo creo que es parte también de todo el proceso, y obviamente no debemos olvidarnos de dos cosas importantes en este momento, son las condiciones climáticas. Hablamos de la variabilidad climática, que obviamente es parte fundamental de todo este proceso, pero
Otra cosa muy importante también y que sabemos que debemos desarrollar son todas las prácticas agrícolas que debemos implementar durante el establecimiento de este cultivo, ¿verdad? La disposición óptima para mantener el control de todo el sistema, ya sea para el control de plagas y enfermedades y la gestión integral de todo lo que hacemos con las diferentes prácticas ASA, ¿no? Y bueno, y hablando de prácticas, ingeniero, ¿cuáles son las prácticas más importantes para poder hacer un buen manejo del cultivo del frijol? Pues dentro de esas prácticas, mi estimado, y lo hemos venido hablando desde hace ratitos, es que una de las primeras es la preparación de suelo. Si nosotros tenemos suelos aptos para la siembra de frijol, porque acuérdense que este cultivo, a pesar de todo que es bien generoso, tampoco lo podemos sembrar a alturas muy bajas, digamos, ¿verdad? Que esté bajos, el nivel bajo a esas alturas, digamos, 300 metros sobre el nivel del mar, es muy probable que no podamos producir. Arriba de los 600, 700, 800, ya vamos, y ahí es donde tenemos rendimientos óptimos, ¿verdad? Donde el cultivo se puede adaptar bien. Lo otro es, mi estimado, que también debemos tener en cuenta la selección de semillas, ¿verdad? Seleccionar semillas adecuadas para la siembra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como lo decía Neri, desde el momento que yo me pongo a sembrar este tipo de cultivo, yo tengo que saber cuándo me entra floración, cuántas vainas echa cada planta, cuáles son las vainas más importantes que yo debo manejar para que me sirvan para la próxima generación de siembra, ¿no? Y la otra es hacer una siembra adecuada. O sea, cuando hablo de siembra adecuada es el momento y las profundidades adecuadas, asegurarse que vamos a poner la cantidad de semillas por posturas adecuadas, ¿no? Lo otro es el control de plagas y enfermedades, obviamente, que tenemos que tener un manejo adecuado, a pesar de que este es un cultivo generoso, como le mencionaba, pero también necesita un manejo adecuado, un manejo integral, tanto de plagas y enfermedades. Obviamente también otra de las cosas que debemos tener en cuenta es que si vamos a sembrar este tipo de cultivos en secano, obviamente estamos esperanzados al agua lluvia, pero hay muchos productores que ya cuentan con sus sistemas de riego y esto lo pueden producir hasta 3 veces por el año, ¿no? Y hacer una cosecha adecuada, obviamente el manejo post cosecha es importante, tampoco podemos dejar arruinar nuestro cultivo una vez que ya lo hemos cultivado, entonces tenemos que hacer un almacenamiento adecuado, ¿no? Manejo post cosecha. Estamos platicando con el ingeniero José Luis Flores. Este tema del frijol, uno podría decir, bueno, es frijol. Realmente hay mucha ciencia, diría yo, mucha técnica, mucha práctica, que si no se sigue realmente, pues no vamos a decir, no, es una plantación de frijoles, como quien siembra. Bueno, el frijol siempre se ha sembrado en asocio con maíz, como, bueno, pues ahí para ver qué da, ¿no? Pero ya pensándolo, y lo dijo Neri también, en la sostenibilidad de la familia, donde no solamente puedo producir para comer, sino para vender. A ver, ¿qué variedades se recomienda, ingeniero, sembrar? ¿Hay algunas variedades así, una lista? Sí, claro que sí. Y eso depende del tipo de mercado que tengamos, y usted lo acaba de mencionar. O sea, muchos de nosotros como consumidores exigimos algún tipo de semilla que sea un color más rojo, ¿verdad? Hay otra gente que te lo prefiere un color ya tirando a negro, a color negro, que más lo consumen en otros países como Guatemala. Pero en el caso de nosotros, nuestros consumidores se van a ir por el color rojo, ¿no? El negro al negro como que el mercado como que no lo acepta, ¿o qué? No es que no lo acepta, sino que los precios son menores por el mismo tema de consumo, ¿no? Que no todo el mundo lo consume. Entonces es por eso. Pero si usted ve, en el caso de nosotros, las variedades más importantes que se han sembrado, y si son criollas, digamos, vamos a hablar de frijol seda, en el caso de los criollos, que son un frijol rosado, que le gusta a la gente desde el momento que lo ven, pero también estamos hablando de variedades importantes que se han trabajado ya genéticamente, ¿verdad? Estamos hablando de un frijol que se llama de oro, estamos hablando de otro frijol
¿cómo se llama? Carrizalito, Amadeo 77, que son variedades que ya el productor las ha manejado y sabemos que son adaptables a cada una de las zonas donde estamos con el proyecto, ¿no? Bueno, Neri dio unas diferencias entre el frijol criollo y el frijol con semilla mejorada, pero ¿en qué se diferencian las variedades criollas de las mejoradas, según usted, ingeniero? Pues una de las diferencias marcadas es que las variedades son más resistentes a algún tipo de plaga y enfermedades. Por otro lado, el rendimiento es mucho más alto que las variedades criollas. De igual manera, las variedades criollas, a pesar de que son susceptibles a algún tipo de plaga y enfermedades, no quiere decir que no vayan a ser altamente rentables también, pero la diferencia está ahí. O sea, hay más vainas por planta y que se ven muy bien marcadas en el caso de las variedades ya mejoradas o certificadas, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de eso está ahí las grandes diferencias. En el caso de nosotros, cuando trabajamos de forma tradicional, muchos de los productores a este tipo de siembra le llaman milpa, ¿verdad? Cuando usted me dice que siembra en asocio con maíz, pero también siembran en asocio con ayotes, siembran en asocio con otro tipo de cultivos que al final eso no es lo adecuado, ¿verdad? Cuando ya vamos a establecer un cultivo, nosotros tenemos que saber cuántas plantas tenemos que sembrar por tarea, por manzana. Entonces, todo eso que podemos hacer nos lo da los distanciamientos de siembra, distanciamientos y densidades. Ahora, y aquí hay un detalle con este tema de distanciamiento de la siembra, porque el frijol siempre ha ido entre las matas de maíz que dijimos, pero hay un distanciamiento así como para pensando en el rendimiento. Normalmente en una manzana nosotros debemos andar arriba de 100,000 plantas, 120,000 plantas de frijol, y obviamente lo que hace eso es la diferencia de que cuando usted maneja bien este tipo de cultivo en espacios seguros, entonces al final nosotros, entre mayor cantidad de plantas y hacemos el manejo con distanciamiento adecuado a una planta por cada postura, al final eso es lo que nos da los rendimientos óptimos, porque muchos de los productores lo que hacen es que tal vez la siembra la hacen tipo al voleo, que tiras la semilla para que pueda germinar ahí, pero eso no es lo ideal, porque al final hay mucha competencia y si no hacemos raleos, entonces por eso es que tenemos que tener, a pesar de que es un cultivo generoso, tenemos que manejarlo como tal, ¿no? O sea, el frijol es aguantador, y se siembra, así como por sí. Va a ver si se pega, ¿no? A ver, así como se siembra el maicillo en el sur. ¿Se fijó, ingeniero, de que se tira así como, a ver, de postrera? Eso es lo que yo le mencionaba, que mucha gente lo tira al voleo, pero porque lo necesitamos. En el caso del sur, que sembramos maíz, maicillo lo hacemos para obtener pasto, hacer ensilaje, pero en el caso del frijol, mucha gente, y nosotros lo sabemos también porque es una leguminosa que nos puede servir para poder fijar nitrógeno en el suelo. Si lo vamos a hacer al voleo, lo vamos a dejar para que nos fije nitrógeno, ¿verdad? Pero no pensando en producir semilla. Y lo ideal, lo que nosotros pensamos es que el productor pueda producir semilla o grano para que pueda suplir la necesidad de su familia en todo el año, pero que también pueda tener excedentes para vender a un cierto mercado local, ¿no? ¿Por qué es importante elegir la fuente correcta de fertilización para el cultivo del frijol y qué aspectos deben considerarse para tomar esa decisión de la fuente para la fertilización? Bueno, yo creo que la fuente es crucial para garantizar un desarrollo óptimo del cultivo. No es lo mismo decir que voy a tener una fuente de 1846 que lo podemos utilizar, pero que también muchos de los productores ya están utilizando las fuentes correctas como el triple 15, 12, 24, 12, ¿verdad? Que son las fórmulas que normalmente utilizamos para frijol, ¿verdad? Entonces, creo que la fuente es lo más importante que debemos implementar al momento de la siembra, ¿verdad? Porque lo que queremos es que este cultivo como tal pueda crecer en óptimas condiciones, que sus raíces se puedan anclar mejor en el suelo, y obviamente cuando todo esto pasa, este cultivo va a ser altamente rentable en el tiempo, ¿no? Perfecto. Y bueno, a ver, ¿y cómo se define la dosis? Porque estamos hablando de frijol.
¿Cómo se define la dosis correcta de fertilización para el frijol y por qué es clave ajustarla según las condiciones del suelo y el mismo cultivo del frijol? Ok, ajustar la dosis de fertilizante para frijol es importante porque las condiciones del suelo y del cultivo pueden variar significativamente en cada zona. Factores como el tipo de suelo, digamos, la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, la etapa de crecimiento de la planta y la disponibilidad de nutrientes que existen en el suelo, ¿verdad? Y obviamente, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo podemos saber todo eso? Pues haciendo un análisis visual del suelo, digamos que es una práctica así importante que los productores ya la manejan muy bien, pero aquí lo más importante es tener un análisis de suelo ya desarrollado en un laboratorio, que nos den un análisis químico de toda nuestra parcela y sepamos qué es lo que en realidad en el suelo existe, qué tipos de nutrientes existen, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante y obviamente saber a la mano todas las diferentes etapas del cultivo y cómo podemos hacer este tipo de dosificaciones al momento, ya sea al momento de la siembra, 5 o 9 días después de la siembra, porque no lo pudimos hacer porque no teníamos dinero, ya a los 15, 20 días después de haber germinado, antes de la floración. Eso es lo que debemos de saber como productores al momento de hacer las dosificaciones y poderla aplicar para que este cultivo sea altamente rentable en el tiempo. Entonces, ¿qué beneficios tiene el cultivo y el productor? Pues uno de los beneficios importantes de aplicar los fertilizantes en el momento correcto es que se maximiza la absorción de los nutrientes por parte de las plantas, ¿verdad? Lo que yo le decía, o sea, si nosotros lo ponemos en el momento adecuado, la planta lo va a absorber en el momento adecuado también. Eso significa eso, que lo otro es que va a tener un crecimiento más saludable y una producción más abundante. Obviamente. Además, aplicar el fertilizante en tiempos adecuados ayuda a prevenir especialmente deficiencias nutricionales que pueden llevar a un crecimiento deficiente en la producción de frijoles especialmente, ¿verdad? Contribuye a la resistencia de las plantas a plagas y enfermedades y esto prolonga la vida útil del cultivo y especialmente reduce los costos y el manejo adecuado durante el proceso. Los frijoles son aguantadores, los frijoles son infaltables en la comida de cualquiera y el que nos está escuchando seguramente está pensando en una sopa de frijoles, en unos frijoles Correcto. Nuevos, imagínese, ingeniero, con una cuajada. Dios santo, ¿por qué no producir frijoles? Es la dieta alimenticia de todos nosotros como hondureños. Yo creo que a nadie le falta, en cualquier tiempo de comida, a nadie le falta los frijoles, ¿verdad? Y obviamente este es un cultivo generoso. Lastimosamente hay muchas plagas que sí te molestan y usted lo va a escuchar en algún momento en las comunidades. Hablar de este tema es profundo, pero hay muchas plagas cuando te dice la gente, se me quemó el cultivo, le pasó el sur, que no sé qué. El hielo. Pero ya el hielo, y nosotros sabemos que esa es una enfermedad provocada por un hongo que se llama mustia hilachosa, ¿verdad? Que es un hongo que al final, por mucha cantidad de agua, eso sucede, la humedad, entonces al final quema todas las hojas y eso baja los rendimientos de producción. Eso es todo, pero quizás nosotros sabemos y como técnicos sabemos muchas palabras técnicas y que al final nosotros escuchamos a los productores y sabemos que es lo mismo que están hablando. Pero el frijol, a pesar de todo que es un cultivo altamente rentable, es muy susceptible a la mucha cantidad de lluvia también, o sea, no necesita gran cantidad de agua para poder producir de la mejor manera. No es como el maíz o como otro tipo de cultivos. Si usted se ha dado cuenta, donde se pierde todo este tipo de cultivos es cuando hay mucho exceso de agua en el suelo, entonces no necesita mayor cantidad de agua para poder producirlo, ¿no? Una razón más para seguir produciendo frijoles. Bueno, ingeniero, realmente es un placer y podíamos seguir. Qué apasionante se vuelve este tema del frijol. Y usted que nos está escuchando, hay 4 recomendaciones y el ingeniero las explicó, Neri las aplicó. Bueno, razones más que sobradas para seguir produciendo frijoles porque además son negocio. Y hoy, bueno, usted lo puede saber, va a la pulpería y pregunta, ¿cuánto vale la libre de frijoles? Creo que está valiendo hasta 25, 26, ingeniero. Una razón más para seguir produciendo frijoles. Nosotros le agradecemos su experiencia y todo el conocimiento que hoy nos ha compartido aquí en la radio.
Muchísimas gracias, Carlitos. Estamos contentos y agradecidos. Esperamos que este no sea la primera y última que podamos grabar un tema de estos, porque yo creo que los productores que están allá en campo adentro necesitan toda esta información y creo que es de la única manera que podemos llegar a todos. A pesar de que andamos dando asistencia técnica en cada uno de nuestros proyectos, pero creo que hay cosas importantes como estas que al final te pegan y yo creo que los productores que nos escuchan a diario, ya sea de este tema o otro tipo de tema, al final estamos demostrando con evidencias concretas que debemos dar asistencia técnica. Ese tema de extensión nunca se debe olvidar y que los productores puedan producir, porque son los que nos alimentan a todos los que somos consumidores, ¿no? El ingeniero José Luis Flores esta tarde con nosotros, muy amable, muchas gracias. Saludos cordiales a todos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Con los pies en la tierra. Ese es el manejo que se debe de aplicar en el cultivo de frijol. Exacto. Ahora, del dicho al hecho, como dice el dicho, hay mucho trecho. Cuando se queda solo en la explicación, en lo dicho, eso hay que llevarlo a la práctica. Justo de eso te iba a preguntar. Hay productores y productoras que han llevado a sus parcelas esto de las 4 R's, manejo agronómico del frijol. Claro que sí. Hay productores como nuestro invitado del día de hoy que dice que ellos se vuelven ingenieros produciendo la tierra. Escúchelo. Los productores en el campo nos volvemos ingenieros. Él es Neri García Martínez, es un productor originario del Cipreso Patoro La Paz. Y la verdad que la práctica es la mejor escuela. Y este día nos acompaña para contarnos su experiencia en el cultivo del frijol. Qué bien, Carlos. Él es de la empresa Saring Nun Ulum, ¿verdad? Ese mismo. Gracias, Neri, por participar en este programa con los pies en la tierra. Adelante, Neri, le escuchamos. Adelante, gracias por participar. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, Suyapa. Gracias por la invitación, ¿no? Aquí estoy para que dialoguemos tantas cosas que podemos dialogar sobre el proceso de cultivo de frijol. Mi nombre es Neri García Martínez, soy un productor ASA, vivo en la comunidad del Ciprés, en el municipio de Patoro, en el departamento de La Paz. Por cierto, la comunidad del Ciprés está geográficamente ubicada en el sector norte, porque el municipio está dividido en 2 sectores, sector norte y sector sur. Entonces aquí estamos. El municipio colinda con Chinacla, con Santa Ana también, pero esta comunidad del Ciprés está más cercana a las comunidades de Chinacla, por ejemplo, Cerro de Ule, Pacayal, y esas otras comunidades, San Marcos de Linderos, Tierra Colorada, ahí colindamos cerca. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar está, digamos, esta comunidad del Ciprés? Pues esta comunidad del Ciprés está a 1650 sobre el nivel del mar. Ahí anda, 2600, 2700. O sea, es una altura considerable para casi todos los siembros, incluso el café, los frijoles, el maíz, todo se da, Neri. Así es, porque estamos a esa altura, es una buena altura. Le digo que son, si corregimos, es a 1650, ahí se encuentra sobre el nivel del mar, 1700. Es una buena altura. Usted viene de una familia productora, ¿siempre se dedicaron a producir la tierra? Cuéntenos algo. Pues desde que yo tengo uso de razón, pues sí, me he dedicado al cultivo de la tierra, ¿verdad? Desde que era niño, mis padres me enseñaron, y eso soy siempre, productor. El frijol, ¿cómo le dicen allá en Opatolo y en el Ciprés al frijol? ¿Tiene algún sobrenombre?
Por ejemplo, yo le cuento que en algunos lugares del sur, por ejemplo, le dicen chímbaros. Pero, por ejemplo, ¿de ustedes tiene algún sobrenombre el frijol? Pues sí, mire que, bueno, por ejemplo, así como usted sabe cómo somos los hondureños, de que de cualquier cosa andamos diciendo, tenés chímbaros ahí, tenés chinapopos, dice la gente, pero si dice chinapopos se refiere a todos los frijoles, por ejemplo, aunque el chinapopo es otra variedad. No, aquí andamos comidita con balines, dice la gente también. O sea, pero es porque el frijol casi nunca debe faltar, ¿va, Neri? Exacto, eso es lo que, si usted vaya ahora comer frijoles, no cualquiera come frijoles. Si suponga una libra, ¿cuánto vale hoy? Sí, si hasta la gente dice, no, si vos comes frijoles porque tenés pisto y valen 25, 26 lempiras la libra, y cuesta producirlo. Más que todo en la parcela de frijol, lo que hay que cuidar, por ejemplo, si hablamos del cultivo, hay que cuidar meramente la nutrición del frijol. Si quieres cosechar frijoles, hay que cuidar la nutrición, todo el plan de manejo. Porque, por ejemplo, no es cierto que solo se siembra y después voy a ver si dan. No, eso era hablando así de los tiempos cavernícolas, que en aquel tiempo la gente sembraba y a ver si a la voluntad de Dios, a ver si cosechaba, y ahora no. Los tiempos han cambiado, con todo eso del tiempo del cambio climático, hay un montón de cosas que hay que adaptarnos a eso. A ver, y hablando de su experiencia, Neri, en el cultivo del frijol, ¿hace cuánto cultiva frijoles, digamos, y cómo ha sido esta experiencia con este cultivo? Pues yo, para serle sincero, ya ni recuerdo hace cuánto tiempo cultivo frijol, desde años cultivo frijol, pero nada más que, como le digo, ahora lo cultivo de manera diferente, ¿va? Porque tengo un montón de experiencias, ¿va? Muchos lo siembran por si acaso, bueno, lo sembraban, pero por ejemplo, en el caso suyo, ¿ve que el frijol puede ser un negocio? ¿Se puede ganar de la siembra de frijol? Es que la siembra de frijol, incluso la siembra del maíz, no sé, en otros departamentos es negocio, y en los lugares donde nosotros muchas veces, en la zona de la sierra, el frijol y el maíz lo siembran así casi por una cultura, porque hay que sembrar y porque hay que comer frijoles nuevos o ya sazones o elotes en la temporada que sale el maíz. No lo siembran con el hecho de tener producción para subsistir y para el mercado, para vender un poco. Y porque es un negocio el que produce frijoles. ¿A cuánto está llegando la carga ahorita? Pues últimamente yo vendía a 24 y a 23 la libra. O sea, es un buen precio, Neri. Es un buen precio, sí. Y aquí en el puesto, aquí en la comunidad, así estuvimos vendiendo. Y bueno, este tema de producir frijoles, entonces, ¿cómo ha sido su experiencia? Usted se puede decir, yo soy frijolero, o sea, soy productor de frijoles. Esta experiencia cada vez la ha sembrado y ha sacado, digamos, y ha vendido. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Nos puede contar? Bueno, como le digo, la experiencia en la producción de frijol, como le digo, en el caso personal mío, ha tenido un cambio, y un cambio significante, de estar produciendo frijol de una forma, como le digo, ¿cómo podríamos hablar? De una forma, como una rutina que lo hacía, y de forma, digamos, tan artesanal que antes del 2020 no podía producir lo que ahora produzco. ¿Me entiende? Por ejemplo, ahora, como le digo yo, después del 2020, 21, 22, 24, para acá, ha cambiado esa experiencia, esa mala experiencia quedó atrás, porque venimos y implementamos las prácticas ASA bajo las indicaciones de las 4R. A ver, Neri, y una vez que usted hizo estas 4Rs y que implementó esta práctica, digamos, ¿usted se acuerda del primer resultado que usted vio, la diferencia, qué sintió o cómo puede contarnos ese momento de que, bueno, usted dijo que cambió algunas cosas y aplicó las prácticas ASA? ¿Cómo fue y cuál fue su reacción frente a la planta? Pues mire que la reacción fue que yo miré mi primer cultivo con esa práctica, miré una gran diferencia comparándola como la sembraba antes, de forma tradicional. Una gran distancia, pues, hablando del crecimiento de la planta,
primero de la germinación, del crecimiento, del desarrollo, de la fortaleza que tiene la planta y sobre todo la producción, el rendimiento de producción. O sea, se notó. Se notó exageradamente, pues. No podía comparar una tarea de frijoles con una práctica tradicional y una tarea de frijoles con prácticas R, las 4 R. Y bueno, por ejemplo, el frijol, lo siembran cuántos granos por cada mata y la distancia. ¿Eso también juega, Neri, o no? El distanciamiento cuenta bastante. Lo otro que cuenta para el rendimiento de la producción de frijoles es la variedad. Exacto. A propósito, ¿qué tipo o qué variedades de frijol cultiva y por qué eligió esa? ¿Fue buscando la mejor o cómo fue quedándose con la que cultiva hoy? Pues mire, es que hay dos opciones. Está la semilla criolla y la semilla mejorada, si hablamos, por ejemplo. Entonces va obteniendo experiencias uno en el camino, pues. Va obteniendo experiencias o una persona, por ejemplo, pero que también una persona quiera escuchar y quiera hacer el cambio. De eso depende. Que la gente que se quiere quedar con lo que ha tenido. A la gente casi no le gusta el cambio, casi no le gusta. Estamos trabajando bastante en eso y en varios sectores se ha ido cambiando eso radicalmente, pero cuesta, como le digo, para obtener una mejor cosecha es mejor la semilla mejorada. ¿Por qué? Porque la semilla mejorada tiene uniformidad en el grano, germina uniformemente, hay mayor rendimiento en la semilla mejorada, y en la semilla criolla hay diferencia. ¿Por qué? No se produce igual. La semilla criolla no puede producir, como le digo, el rendimiento es menor y hay ventajas también. La semilla criolla es más resistente a la sequía, a las plagas y a las enfermedades. Y como decimos popularmente, la semilla criolla lo saca de apuros. Hay variedades, pues, por ejemplo, aquí en estos sectores, por ejemplo, no solo... entonces le decía que en las variedades de semillas de frijol, aquí en el Ciprés y en todas estas zonas de acá, hay variedades. La variedad criolla le decía que es mejor, es más resistente a plagas y a enfermedades y a sequía. También, como decimos popularmente, nosotros lo saca de apuros. Por ejemplo, hablemos de un frijol negro que se llama San Martín. Ese frijol en 60 días, usted ya tiene habichuelas, ya tiene frijoles tiernos, como decimos aquí, frijoles maduros, dice la gente también. Entonces ya a los 90, a los 80 días usted ya puede arrancar ese frijol. El San Martín. El San Martín. Hay otro frijol, vaina blanca, que le dicen talete, también es frijol negro. Ese sí es buenísimo en el rendimiento, pero es más tardado, se tarda 4 meses. Ese es de los criollos, ¿no? Este es de los criollos, el frijol vaina blanca, talete le dicen también. El milpero también es una variedad que es de las criollas, ¿verdad? Sí, es de la zona, es criollo. Ese se siembra en asocio con el maíz y el chinapopo, pero eso lo siembra ahora. Nos hemos dado cuenta que sembrar de ese frijol, sembrar frijol chinapopo, también es un fijador de nitrógeno al suelo. Nada más que no hay que sembrarlo, como le digo, tantas semillas, tantas matas, tantas semillas en el cultivo del maíz, porque ese frijol es invasor. Le aplasta las matas. Entonces, sí, aplasta las matas. Entonces, eso. Y si hablamos ya de la semilla mejorada, estamos hablando, por ejemplo, del frijol Amadeus. Es buenísimo en el rendimiento el frijol Amadeus en esta zona. También ya se ha probado el Paraísito, el otra variedad es de oro. Son buenísimos. ¿El Amadeus, por ejemplo, es este frijol rojo o medio rojo? Es un frijol rojo. Y bueno, ¿sí? ¿Y qué tal con las plagas este Amadeus? Es bueno, fíjese que es bueno. Al menos yo me he quedado con ese Amadeus. ¿Hay alguna ventaja? Por ejemplo, la primer siembra la hago de Amadeus con semilla certificada, unas 2 siembras. Ya la tercera siembra vuelvo a comprar semilla certificada. ¿Y mezcla en alguna parte de la parcela, Neri, semilla criolla o lo hace de manera uniforme, solo mejorada o solo criolla? No, fíjese que ahora tengo a Amadeus y tengo de ese frijol
talete, vaina blanca, en la misma parcela. ¿Y eso tiene alguna, bueno, no hay competencia, no pasa nada tenerlo juntos? No, nada. He ido haciendo eso para ir sacando experiencia, que a ver en socio cómo se pega. A ver, por ejemplo, ¿qué planes tiene a futuro con la producción de frijol usted? ¿Usted cree que el frijol, digamos, va a seguir siendo negocio para poder seguir cultivando? Bueno, ¿qué planes tiene usted con el tema del cultivo del frijol? Bueno, los planes míos de familia han sido siempre ser sostenible en ese aspecto. Si lo miramos con ese enfoque, en el proyecto ASA venimos luchando en las familias con el tema frijol, ser sostenibles en la familia y después el mercado, porque si usted logra hacer sostenible en la familia, en la comunidad, pues digamos que ya puede vender afuera frijol, y el frijol es negocio. Si usted hace un buen plan de inversión, pues lo que le quería comentar es eso, pues de nada le sirve tener la intención de hacer prácticas ASA bajo las 4R si no hace un buen plan de inversión, porque hay gente que de repente va a acostumbrar a sembrar frijol y siembra el frijol y ya cuando ya miró que hay plaga o hay enfermedad, dice, no, voy a ir a marcarla, dice, pero es que el bus no va hoy, dice, va a ir hasta el jueves, dice, aquí que se le llegó el jueves, ¿me entiende? Entonces hay que hacer un buen plan de inversión más que todo, bajo esas prácticas de las 4R, bajo el enfoque ASA. A ver, y entonces, cuando uno planifica, quiere decir que uno puede incluso anticiparse, porque eso de salir corriendo, como decía usted, que el bus no va hoy, eso es mala planificación. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque de repente, si usted hace un mal plan de inversión, desde que hizo un mal plan de inversión, desde ahí ya va perdiendo. Si estamos hablando de cosecha de frijol, porque la planta es exigente. A ver, y aquí viene el tema de las recomendaciones. Usted que es un productor de frijol, Neri, ¿qué recomendaciones considera las más importantes para la producción de frijol que le puede decir a otro productor? La primerita, más que todo, no unas dos, creo. Y no soy, como dicen, experto, ni he venido de allá de otro lado. Soy de aquí. Pero una de las recomendaciones, primero, es que cambien de actitud mental. Primero, cambiar de actitud mental, porque yo le puedo estar diciendo, Carlos, haga una práctica ASA amigable con el medio ambiente y después de eso haga la práctica de las 4R, siembre frijoles. Pero si usted no está consciente de lo que va a hacer, de nada me sirve, estaría perdiendo el tiempo con usted. Entonces, lo primero es querer cambiar de actitud en ese sentido. Si va a querer producir frijol para hacer sostenible su familia y luego querer vender al mercado. Y no necesariamente va a vender 50, 100 quintales, 300, no. Si usted produce un cuarto de manzana, una media manzana, usted va a dejar frijoles para subsistir y bueno, y luego saca al mercado y puede sembrar de forma escalonada y tampoco no gran cantidad de forma escalonada, así que hay cosas sencillas. Primero, la recomendación, cambiar de actitud. Después, hacer un buen plan de inversión. Un buen plan de inversión le va a decir cuánto va a ser el costo de esa libra de frijol producida y usted se va a dar cuenta a cuánto va a dar ese frijol para que ya no vaya a dar de narices ahí en Marcala o en otro lado con los coyotes. Esa es la segunda. La tercera es la implementación de las 4R. Esas tres son las más importantes. Y lo otro también, como le digo, el análisis de suelo. Saber el análisis de su suelo, el pH de su suelo. Porque de nada serviría lo demás entonces. Sí, exacto. Si tiene un buen plan de inversión, pero si no ha hecho un análisis de su suelo, y si tiene los análisis de suelo y no quiere hacer las prácticas amigables con el medio ambiente o las puede hacer, pero si no hace las prácticas 4R para producir frijol, pues sí ahí va a estar produciendo un quintal por tarea, 2 quintalitos, quintal y medio por tarea y exacto. Una cosa, por ejemplo, ¿de qué manera cree que una fertilización adecuada ha contribuido a mejorar su producción de frijol? De manera significativa, como le decía hace rato, ¿verdad? Porque hay una gran distancia en producir de forma cultural, como lo veníamos haciendo, que implementando esas prácticas. ¿La diferencia es grande? Sí, claro. ¿Se nota en la producción, en la cantidad, en la productividad? Ajá, se nota en el rendimiento, en la misma
en la misma uniformidad de las plantas, en el crecimiento de la planta, en cuántas vainas me echa una planta, en cuántas semillas o cuántos granos me produce una planta. O sea, una planta bien nutrida bajo las 4R, una planta le va a echar más vainas de frijol, le va a echar más granos esa vaina, le va a dar buenas semillas. ¿Cuántas vainas? ¿Se pueden contar las vainas cuando está buena la mata de frijol? Exacto. Mire que yo lo he hecho por pura curiosidad. Frijol, yo le voy a hablar de ese frijol que sembramos aquí, frijol talete. Ese frijol es un frijol vaina blanca. Ese frijol le produce 50 vainas por mata. El Amadeus también, 50 vainas, 45. Si ya le da 45, si ya le da 40 vainas, pues no anda mal. O sea, hasta en eso se va a notar la diferencia. Se nota la diferencia. Es exagerado la producción de vainas de frijol en una mata bien nutrida, ¿ve? Y a veces no llegue a los 55 vainas. Gracias por haberme invitado. Ha sido un gran placer, un gustazo haber estado compartiendo esto. Ojalá que las cosas que hemos hablado, que no las tomen del todo al pecho. Cada quien va a hacer su propia experiencia. Los productores en el campo nos volvemos ingenieros. Entonces, sí, así es. Entonces, que tomen lo bueno de esto y los invito a seguir adelante. A que, si quieren, ahí estamos nosotros. Ahora aquí en el Ciprés nosotros estamos ya convertidos como agroempresa, unos productores de ciprés, y un día vamos a tener acercamientos ahí más a la radio para que sigamos conociendo de este proyecto. Neri, muchísimas gracias por contarnos su experiencia y como dijo usted, ojalá que tomen lo que van a tomar y como dijo usted, el productor se vuelve ingeniero, se vuelve empresario también. Exacto, así es. Gracias por haberme invitado y un saludo a ustedes y a todos los que nos escuchan y especialmente a los productores ASA, que de repente si no hay otros productores ASA, pero los invito a que se sumen. El proyecto es muy buenísimo, tenemos aulas virtuales, nos pueden buscar ahí en Facebook también. Bueno. ASA, agua y suelo para la agricultura. Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestro programa de radio, o te gustaría saber más sobre prácticas de agricultura sostenible, y tienes consultas sobre tu cultivo y no sabes a quién preguntar, puedes comunicarte con nosotros al 9924-2953. Envíanos un mensaje de texto o de voz vía WhatsApp. Ya lo sabes, no te quedes con la duda. Llámanos, nuestros especialistas están listos para atenderte. A ti y a tu comunidad. Escucha, también puedes enviarnos tu consulta por mensaje de WhatsApp. Puedes enviarnos un mensaje de texto o dejarnos un mensaje de voz. Al 9924-2953. Te esperamos. ASA, agua y suelo para la agricultura. Con los pies en la tierra. Bueno, pues ahí estaba Neri García desde el sector de El Ciprés. Este es en el municipio de Opatoro, La Paz. Interesante experiencia por aquellos que dicen que el frijol es un negocio. ¿Cómo está la libre frijol hoy? Y bueno, pero una de las cosas que ha dicho Neri, entre otras cosas que a mí me llamó la atención, es que aplicando las prácticas ASA, muchas cosas o los resultados fueron distintos a partir de aplicar las prácticas ASA. Ese es, digamos, uno de los aspectos que hizo énfasis, pero también hay otros detalles de los que implementa Neri Suyapa. Así es, Carlos. Bueno, él hablaba, que me llamó también poderosamente la atención, que dice que, todos los productores ASA hacen un plan de inversión, ¿verdad? Pero él dice también que sin poner en práctica las 4 R's, pues difícilmente pues se van a obtener muy buenos resultados, ¿verdad? O sea, van a producir, pero no van a mejorar, digamos, la productividad a través de hacer como el uso eficiente del suelo, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia que él insistía en poner en práctica las 4 R, ¿verdad? De la fertilización, partiendo siempre, ¿verdad? Del plan de inversión. Y qué bonita la experiencia de él, porque también no solamente él se dedica al cultivo del frijol como
como un producto difícil, llamémosle, que se le ha considerado de producir, y aquí tenemos pues una muestra de que es posible siempre y cuando se siguen las recomendaciones, ¿verdad? Y se le pone atención a todos los detalles que se debe de poner atención. Es como lo importante. Y lo otro que también me llamaba la atención, que él hablaba también del asocio, o sea, que él cultiva el frijol, pero también lo hace en asocio con otros cultivos, también mejorando, digamos, o utilizando súper bien el suelo. Así es. Y bueno, esa es la historia de Neri. ¿Qué les pareció? La historia de Neri García Martínez. Él vive en el Ciprés. Y bueno, estamos invitándole también a usted que ha escuchado y ha estado en sintonía del programa Con los Pies en la Tierra. Acá hemos estado hablando de todas las prácticas ASA. Las prácticas ASA, ahora hemos aprendido una, que es las 4 recomendaciones, las 4 R's para la fertilización y el manejo agronómico del frijol. Nuestro tema del día de hoy. Y bueno, esa es la historia de Neri. ¿Usted nos quiere contar la historia de cómo ha ido aplicando las prácticas ASA? A ver, cuéntenos, mándenos un video corto explicando qué ha aprendido de las prácticas ASA, qué ha implementado. Ya se ganaron 3 bombas de mochila. ¿Cuántas bombas de mochila tenemos más, Suyapa? 2, 3, 4, 7 tenemos. A ver, ¿quién se quiere ganar una bomba de mochila? Cuéntenos su historia, así como la historia de Neri, que él ha aplicado las 4 recomendaciones, que es una práctica ASA. ¿Qué práctica ASA usted ha implementado en su parcela? A ver, ¿usted cultiva frijoles? ¿Cómo lo hace? Cuéntenos. Y se va a ganar una bomba de mochila. Escriba al 9924-2953. Bueno, pues esperamos su historia. Ya escuchamos la de Neri. ¿Qué más, Suyapa, se le puede pedir al pecho? Nada, que estamos acá, bueno, esperando esa historia, y siempre nosotros insistimos en esta parte, que si usted ya las pone en práctica, así como don Neri, sí, que sirva para motivar a otros productores de saber que es posible, pues, mejorar la producción en sus parcelas a partir de la implementación de todas las prácticas ASA. Y si usted ya lo hace, pues compártanos su experiencia. Si usted está comenzando, también compártanos su experiencia, porque lo que queremos es motivar, ¿verdad? Es seguir como esa cadena, ¿no?, de motivación entre productor a productor. Es más fácil, digamos, lograr, digamos, esa cercanía y comprensión de que las prácticas ASA pues son muy efectivas y que no es nada complicado ponerlas en práctica. También decía don Neri Carlos, él recomendaba también el uso del aula virtual de ASA, aulavirtualasa.com, también para reforzar todos estos conocimientos, ¿verdad? Así que, bueno, ¿cómo te quedó el ojo?, dijo el amigo. Esas son las prácticas ASA, y como digo, Suyapa, ahí en la aulavirtualasa.com, ahí están todas las prácticas. Si usted quiere seguir aprendiendo. Por hoy nos despedimos, les invitamos para que continúen con los pies en la tierra. Así es, hasta la próxima, nos encontramos. Hasta aquí por hoy. Ahora, manos a la obra con las prácticas ASA, porque del buen uso del agua y el suelo dependen los resultados en las parcelas. Cubrir el suelo, prosperidad. Nos escuchamos en la próxima. Con los pies en la tierra. Y siempre con los pies en la tierra. En abundancia, celebrémoslo con